Hola, hoy vamos a hablar acerca del sistema circulatorio. Primero vamos a recordar características generales que tiene 3 capas, casi todos los elementos que son parte del tubo donde circula la sangre. Estos elementos están formando un tubo y se extiende desde el corazón hacia los pulmones y de vuelta al corazón hacia el resto del cuerpo. De manera que establece un ciclo, un círculo cerrado, y por eso se llama aparato circulatorio. El aparato circulatorio entonces tiene 3 capas. La íntima es la más interna, la media es la que queda en medio y la adventicia es la más externa, que comunica a los vasos sanguíneos con el resto de elementos del cuerpo. En la íntima vamos a encontrar principalmente 3 elementos: el endotelio, el subendotelio, que es una capa de tejido conectivo laxo que está inmediatamente debajo de la capa endotelial. Recordemos que el endotelio es una capa de células planas, es como un epitelio, pero está dentro de los vasos sanguíneos. También tenemos la lámina elástica interna, que es tejido conectivo elástico dentro de los elementos que conforman la capa íntima. Después tenemos la media. La media es la capa intermedia, principalmente formada por músculo liso. Aquí tenemos tejido conectivo que se entrelaza entre el tejido muscular. Recordemos que todas las fibras musculares van a tener una pequeña porción de tejido conectivo llamada perimicio y endomicio, y que este tejido va a estar constituido también no solamente por fibras de tejido colágeno, sino que fibras elásticas. Es importante permanecer con tejido elástico a estos vasos sanguíneos porque permite la ingurgitación, o sea, la distensión de los vasos con cada uno de los latidos del corazón, que cual lleva más presión hacia los vasos sanguíneos, que se distienden y regresan a su posición normal. Y también contienen una capa de tejido elástico que está bastante reunida o agrupada en la porción más distal, más externa de los vasos sanguíneos. Entonces, retomando, los grandes vasos, los que reciben más presión, van a tener más engrosado o más abundante tejido conectivo elástico, mientras que los vasos que reciben menos presión van a tener menos tejido elástico. Por eso, las arterias, que son las primeras que llevan la presión del bombeo del corazón y donde se siente el pulso, tienen más tejido elástico que las venas, que no tienen ese tipo de presión y no muestran ningún pulso. La adventicia, que es la capa más externa, es de tejido conectivo. Siempre es denso, puede ser irregular en la mayoría de los casos, y en algunas oportunidades, sobre todo en los vasos muy pequeños como los capilares, puede ser areolar. Generalmente el diámetro del vaso sanguíneo está muy relacionado con la cantidad de tejido conectivo y la densidad que presente. En algunos vasos sanguíneos puede presentarse músculo liso, pero en distribución longitudinal. Esto de la distribución longitudinal se puede ver como en este ejemplo. Si vemos una distribución circular, estamos viendo una distribución como este resorte que está estrechamente enrollado sobre sí mismo, y si partiéramos aquí este pedacito, veríamos que esta vuelta completa la veríamos como un anillo, y por eso se llama circular. Sin embargo, cuando estamos hablando de un corte longitudinal, vemos un resorte siempre, pero que este está enrollado de manera muy abierta, de tal forma que casi podemos ver que estos haces musculares estarían en forma paralela al eje y no circular al eje, ¿verdad? Entonces, tendríamos músculo en la capa longitudinal y se ve como músculo longitudinal. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Casi todos estos son diagramas de ejemplo, en donde el músculo que está presente dentro del tejido conectivo de la adventicia solo se ven como puntitos porque van en eje longitudinal y no lo miramos como una pared
como en este caso que está bien ordenado, que sería en la capa media. Arriba estamos viendo una arteria, abajo estamos viendo una vena. Diferencias básicas es la cantidad de elementos elásticos que se presenten. Como habíamos mencionado, a mayor tensión, mayor cantidad de fibras elásticas para poder retornar a su posición inicial. En este caso tenemos el endotelio en ambas, el tejido subendotelial, que es una capa de tejido conectivo que sostiene como una membrana basal, digamos, al endotelio, y después en las arterias va a haber elástica interna, mientras que en las venas no hay. En el tejido muscular, que siempre está presente como una capa interesante en medio de todo, está la capa media, en donde las arterias puede presentar también tejido elástico, mientras que en las venas no presenta la elástica externa. El tejido conjuntivo que va alrededor está presente en todos los vasos sanguíneos, que son de mayor calibre. Los de menor calibre tienden a confundir este tejido que está presente alrededor con el tejido propio de la región o del órgano que estemos trabajando. Después de haber visto esto, podemos pasar ya a la estructura básica. En este caso estaremos hablando de algunos elementos. Vamos a empezar con la arteria, que es donde podemos ver los vasos iniciales después del corazón. En la arteria tenemos tres elementos principales: las arterias elásticas, que son aquellas que están inmediatamente después del corazón. Se llaman así porque tienen gran cantidad de tejido elástico. Podemos ver la representación en estas ondulaciones, unas líneas festonadas que están aquí, y tiene mucho tejido porque todavía están recibiendo mucha presión del corazón. Recordemos que puede llegar en condiciones normales hasta 135 milímetros de mercurio. El endotelio, la capa íntima, que se ve casi sin mayores afectaciones, y la capa final, que sería la capa adventicia, que se ve relativamente pequeña. Vamos a encontrar que dentro de estas paredes de vasos grandes va a haber vasos sanguíneos de los vasos. En esta imagen que podemos ver aquí, nos representan todas las líneas negras, que son las láminas elásticas que están presentes en la media, y aquí al final podemos ver que en algunos espacios hay algunas porciones que parecen vasos sanguíneos, que son los vasos de los vasos, mucho más frecuentes y evidentes en las venas y no en las arterias. Esta región que se ve más clara en esta posición es parte de la íntima. Entonces tenemos aquí un endotelio, la capa subendotelial, y hasta aquí aproximadamente llega el subendotelio de la íntima. Toda esta porción es la media, y cuando hablamos de la media estamos hablando de principalmente músculo, que es músculo liso, y en el caso de las arterias elásticas, presencia de muchas láminas elásticas. Debido a estas láminas vamos a encontrar que las arterias elásticas son relativamente rígidas, difíciles de colapsar. Generalmente siempre van a tener una forma cilíndrica, unos tubos bastante gruesos, que puede dar problemas colapsarlos. O sea, no podemos apachar fácilmente la aorta, hay que hacer presión para poderla colapsar. Si hay una herida, es muy difícil poder compresionarla para que haya una formación de trombos y deje de sangrar. Las arterias elásticas entonces son sitios donde vamos a encontrar los tres elementos que habíamos mencionado antes, y son sitios donde tenemos estructuras sensoriales especializadas. En este caso, como es el vaso sanguíneo que recibe la sangre después del corazón, van a tener algunos mecanismos en el cual van a servir como reguladores de esa presión que tiene que ejercer el corazón. En el seno carotidio vamos a tener varoreceptores. Recordemos que varo es como una presión barométrica, mide la presión directamente de eyección. Y los quimiorreceptores que están presentes en el cuerpo carotidio y en los aórticos reciben información en cuanto a la oxigenación y pH que puede tener la sangre.
Eso también hace un control diferente tanto para los pulmones como para otros órganos, como por ejemplo en el riñón. Las arterias elásticas tienen sus tres capas. La íntima tiene endotelio con los cuerpos de Weibel-Palade. Estas son pequeñas vesículas que contienen adentro el factor 8 von Willebrand de la coagulación. Es un elemento muy importante para ayudar a que la sangre coagule en caso de accidente. En la región del endotelio pudiéramos encontrar ligeramente engrosadas las células endoteliales que tienen estos cuerpos. Normalmente en un capilar no se mira nada en el endotelio, se mira una capa muy delgada. Sin embargo, en las arterias de gran calibre vamos a encontrar que se puede observar que el citoplasma es visible. Normalmente solo vemos una raya, pero cuando miramos citoplasma sabemos que en ese interior pueden haber elementos que ayudan al metabolismo. En la íntima también encontramos subendotelio bastante bien desarrollado y también hay una elástica interna, pero esa no se observa fácilmente porque se confunde con los elementos que ya forman parte de la media. También tenemos mucho músculo liso, puede llegar a más de 50 capas, fácilmente tiene 60 a 70 y en algunos casos, por algunas raras regiones, puede tener 100 capas si la persona es muy grande. También presenta elástica externa, que cuesta diferenciarla por lo que habíamos dicho, que tiene demasiada cantidad de fibras elásticas presentes. La adventicia es bastante delgada comparada con la media, pero todavía es bastante representativa. Es un tejido denso y irregular que enrolla todo este tubo y que presenta vasos de los vasos sanguíneos, o sea, vaso. En este caso vamos a hablar de las arterias musculares. Las arterias musculares son las arterias que son de distribución. Estas están presentes en todo el cuerpo. Básicamente, cuando se ramifica la aorta, que es una arteria elástica, comienzan a ser arterias distributivas que son musculares. Su diferencia es la cantidad de músculo. Tienen 30 capas de músculo, pues más o menos hasta 6 capas de músculo. El número es variable. En este caso es mucho más evidente la elástica interna y la elástica externa debido a que tienen menos cantidad de fibras elásticas en el interior. Y por ejemplo aquí nosotros podemos ver que no tiene la cantidad de fibras elásticas que tenía la arteria anterior. Sin embargo, todavía tiene presentes muchas fibras que se pueden observar. La más evidente va a ser la elástica interna. Si a una arteria le podemos localizar la elástica interna o vemos que el borde es festonado, sabemos que es una arteria muscular. Las arterias elásticas no se ven festonadas debido a que son muy rígidas. En la elástica externa, que se ve este borde, se pierde antes de llegar a ser una arteria menor y por lo tanto no todas las arterias que vamos a ver van a tener una elástica externa bien desarrollada. Las arterias musculares no tienen características especiales como los receptores, ya solamente estaban presentes en la aorta y en los senos carotídeos. Y sí van a tener los tres elementos que habíamos mencionado antes: la íntima con endotelio, subendotelio y elástica interna prominente. La media con músculo de 6 a 40 capas. Habíamos dicho que podía tener 30 capas, pero está entre los límites. Tenemos que ver los demás elementos para determinar qué es. La elástica externa es prominente en las de mayor calibre. Cuando va adelgazándose, sabemos que vamos desapareciendo estos elementos. La adventicia es más delgada y tiene un poco más elementos, digamos, que se mezclan con los demás tejidos. Entonces, incluso la región del tejido conectivo denso y irregular va a formar más irregularidades en el borde externo, o bien se puede delimitar mejor el borde de toda la arteria. La vasa vasorum es poco visible porque entre menor sea el diámetro, más facilidad hay que la difusión del oxígeno llegue exitosamente hasta el final. En una arteria pequeña vamos a tener elementos, siempre la
íntima, la media y la adventicia. En la íntima, la cantidad de tejido subendotelial es un poco menor, vemos elástica interna todavía presente y las capas de músculo son las que nos interesan. Si nosotros en una arteria menor podemos encontrar 4 o más capas, sabemos que sigue siendo arteria. Si encontramos 3 o una capa, va a ser arteriola. El tejido conectivo, habíamos dicho que es siempre denso y irregular, pero que puede tener algunas variantes más. Las arteriolas, que son las que vienen después, vamos a ver que ya no tienen elástica interna y que su capa de músculo solamente son de 1 a 3. O sea, veo 3 capas de músculo, sé que es una arteriola. Veo una capa de músculo, sé que es una arteriola. Si ya no le veo músculo, entonces ya no es arteriola. En las arterias pequeñas, entonces vamos a tener que tienen íntima, media y adventicia, los 3 elementos de la íntima, la media con solamente 6 capas de músculo y la adventicia, que tiene tejido conectivo fibroso y que no tiene vasa vasorum, por lo que hablábamos de la difusión. En la media entonces podemos encontrar de 4 a 6. Recuérdense que el 3 es el límite de ya llamarlas arteriolas. Una arteriola entonces ya va a ser diferente de una arteria pequeña porque tiene menos músculo. En este caso vamos a hablar de una arteriola modificada, que es la última que vamos a encontrar, que se llama metaarteriola. Esta funciona como un esfínter real, debido a que su calibre es tan pequeño. Cuando el músculo se contrae puede obliterar completamente la presión. Igual ocurre cuando tenemos una manguera que está sacando agua y le ponemos el dedo a la manguera, entonces aumenta la presión con la que está saliendo. Y el pequeño cambio que puede haber en el diámetro o el volumen de eyección a través de la arteriola hace que la presión arterial aumente o disminuya. Si nosotros relajamos por completo esta arteriola, la presión pues va a salir fluyendo normal sin haber aumentado. Entre los elementos que tiene la arteriola está la íntima, que siempre va a estar con el endotelio, pero ya no tiene los demás elementos. Ha perdido la región subendotelial, ahora casi solo se puede ver como lámina basal, y ya no tiene elástica interna. Hemos perdido las fibras elásticas que estaban en la íntima. En la media solo hay capas de músculo, sabemos que puede ser de 1 a 3 y ya no tienen elástica externa. Y la adventicia es muy delgada, el tejido conectivo ya no es denso, sino que se volvió laxo. Después de esto vamos a pasar directamente a los capilares. Cuando se pierde por completo la capa de músculo, solo nos queda la región del endotelio, que está con la íntima, o sea, con su lámina basal, y luego la pequeña capa de lámina de tejido conectivo que está en la adventicia, que también por estar adosada al resto de tejidos o a la lámina basal del endotelio, entonces podemos ver que solo hay 2 elementos. Entonces, ¿qué elementos van a ver aquí? Directamente solo va a haber íntima. La adventicia y la muscular se perdieron. Los capilares pueden ser de 3 formas principales. El continuo, que es el más común, que está en todo nuestro cuerpo, está rodeado de pericitos y se mira más o menos así. Una capa de células endoteliales, este es el núcleo de la célula endotelial y este es todo el borde, y a pesar de que podemos ver pequeños orificios, no son suficientes como para decir que son ventanas. Permite el paso de la sangre a través del capilar y una difusión de elementos a través de su pared, pero no permite nada más. Son los capilares que tienen el endotelio más delgado. La lámina basal del endotelio está adosada directamente a ellos y es una pequeña capa de tejido conectivo. También tenemos algunas fibras, como las fibras nerviosas, que van a estar controlando a estas porciones. Después tenemos al capilar que se llama fenestrado. Un capilar fenestrado va a tener íntima únicamente y su forma va a ser así,
con ventanitas más grandes. Vemos estas perforaciones están agrupadas. También tenemos una capa de la lámina propia que las está revistiendo, pero como estas perforaciones están más agrupadas y pueden abrirse más fácilmente, es un sitio ideal donde podemos pasar elementos del interior al exterior o bien del exterior hacia el interior. Estos capilares fenestrados o con ventanitas permiten el paso de elementos como las hormonas muy fácilmente y por lo tanto están presentes en las glándulas que necesitan pasar los elementos o vertirlos directamente a la sangre, que sería en este caso directamente las glándulas endocrinas. Los fenestrados también tienen algunas características especiales. En estas características es que algunos forman parte de los elementos llamados sistema porta. Un sistema porta es aquel en el que se presenta un grupo de capilares y después otro grupo de capilares. La diferencia entre este sistema porta y este de abajo lo hace el elemento que está intermedio. Lo normal que encontramos es arteria, capilar y vénula. Pero cuando una arteria se divide para que sucedan algunos fenómenos especiales, en este caso que los poros de los fenestrados permitan que salgan elementos en este lado y después regresa a ser una arteria porque los elementos que salieron eran los que iban a trabajar y posteriormente necesitamos oxigenar el resto de tejidos, entonces sigue la arteria porque sigue siendo sangre oxigenada y se forma otro capilar posterior donde pierde el oxígeno, o sea que sí alimenta o hace el intercambio gaseoso, se produce la respiración celular ya a nivel tisular y después llega sangre desoxigenada que se reúne en una vénula para regresar directamente al corazón para ser bombeado a los pulmones. Si este fenómeno ocurre, se llama un sistema porta arterial, porque la sangre no se desoxigenó, digamos, en la primera porción de capilares. El sistema porta venoso tiene aquí una vena, con lo cual nosotros sabemos que este vaso sanguíneo que va aquí va a ser un vaso que no tiene músculo y va a ser un vaso que tiene más poros o dilataciones y permite paso de otros elementos. Aunque la sangre no pierda toda su oxigenación en el primer capilar, sí va a dar bastante oxígeno y pierde oxigenación aquí. Además de que en este lado algunos elementos entran directamente en el vaso sanguíneo, pues, digámoslo así. Estas perforaciones o fenestras que tenía pueden hacer que nosotros agarremos elementos y que esos elementos vayan a ser procesados después. Entonces, por ejemplo, en el primer caso que hablamos de un sistema porta arterial, estábamos hablando del riñón, donde los elementos de la sangre salen para ser depurados y después se nutre al resto del riñón. Mientras que en el segundo, el sistema portavenoso, estamos hablando de elementos como en el intestino, en donde se absorbe todos los alimentos y nutrientes a través de poros o fenestras y luego llegan al lugar donde se van a difundir o diseminar o bajar estos elementos y ya se forma el segundo capilar. El último caso de los capilares es el capilar sinusoidal. Este tiene paredes discontinuas, nos damos cuenta que la lámina propia es tan escasa que casi no se puede apreciar. Se ve tan discontinua la pared que incluso dudamos que algunas células endoteliales estén presentes. O sea, tiene como que si porciones completas de células endoteliales estuvieran ausentes y permitieran el paso libre o la intercomunicación entre los elementos externos y los internos. Esto nos sirve mucho para cuando lo que queremos traspasar del vaso sanguíneo al tejido o del tejido al vaso sanguíneo son células. Y en el caso específico van a estar entre las células de defensa y la formación de células, o sea, en médula ósea y órganos linfáticos. Las paredes son discontinuas y vamos a encontrar que permiten el paso de elementos muy grandes. Bueno.
Después de pasar por estos, vamos a encontrar que regresamos hacia las venas. Las venas se forman casi igual en orden inverso. Empezamos por las pequeñas, en donde las vénulas permiten un paso directamente de los elementos como los líquidos tisulares que estén sueltos ahí y los regresan hacia el torrente sanguíneo. Aquí ocurre la diapédesis y es la transitosis, o sea, el paso celular de un lado al otro. Eso no puede ocurrir en las arteriolas que tienen músculo, o sea, que sirve también el músculo como una barrera para evitar el traspaso. Como no está esta barrera, aquí sí pueden pasar. En la íntima vamos a encontrar que hay endotelio, como siempre, pero no hay subendotelio ni válvulas. En la media es muy delgada. La verdad es que tiene muy pocas células musculares lisas, están incompletas, o sea que no forman el círculo completo. Y la adventicia va a tener tejido conectivo con fibras de colágeno, pero no vamos a encontrar fibras elásticas y todavía no hay presencia de músculo. Las vénulas tienen más luz, digamos, que otras y son muy parecidas a los capilares, pero son más anchos. Una vena pequeña ya es aquella en donde podemos encontrar músculo. Tenemos una capa de músculo de 1 a 3 células. Generalmente están aisladas, no están continuas, pero sí ya podemos ver mejor que sí es una capa que se está formando alrededor. Tiene el endotelio con el subendotelio, o sea que ahora sí ya se puede ver mejor la cantidad de tejido conectivo que lo sostiene, no solo como una membrana basal, sino como una capa subendotelial. No hay fibras elásticas, pero aparecen pequeñas protrusiones internas hacia la luz. Esas protrusiones se denominan válvulas y son como semilunas que salen en la pared, y estas semilunas ayudan a evitar el retorno por gravedad entre los vasos sanguíneos. La adventicia es muy delgada y es tejido conectivo que está presente. Aquí podemos ver cómo se ve una vénula que si la apreciamos pues no tiene nada, se mira casi igual que si estuviéramos con una capilar, ¿verdad? Solo que ahora tenemos una capa más grande de tejido conectivo alrededor. Este tejido conectivo podríamos denominarlo como adventicia. Vemos las células endoteliales y nada más. Una de pequeño calibre, aparte de tener la íntima, ya tenemos una capa discontinua de células musculares que forman la media. Recuérdense que podemos tener hasta 3 capas de células de músculo, pero no son capas completas. Y tenemos también una adventicia. Y vamos a ver que las venas de mediano calibre ya son venas más grandes. Aquí podemos encontrar la íntima, la media y la adventicia, con la característica de que la adventicia comienza a presentar el músculo. Recordemos que el músculo es una longitudinal, ya no es una circular como la que habíamos visto antes, y por lo tanto las fibras solo vemos como puntitos de los núcleos o de las fibras propias de este músculo. La cantidad de tejido de adventicia es mayor que la cantidad de la media. Entonces vamos a ver que el espesor de estos vasos sanguíneos está marcado por la cantidad de tejido conectivo que presenta. En este caso, esta sería la íntima. Aquí vemos la túnica media que se está viendo en esta región, y aquí donde empieza lo claro hasta el final vamos a ver la adventicia con las fibras de músculo que se están viendo en la parte más externa. Esta es una pared de un vaso que ya es de mayor calibre, ya no es un vaso pequeño. Esa es una vena. Y las venas grandes, estas sí son ligeramente exageradas en cuanto a la cantidad de músculo longitudinal que tienen. La íntima, media y adventicia siguen siendo lo mismo, endotelio con capa subendotelial, y las válvulas o las valvas venosas ya son muy grandes. Recuérdense que sirven como un sistema de protección para evitar que la sangre regrese por gravedad.
Puede haber elástica interna, pero no es lo frecuente, así que depende del calibre, así lo vamos a encontrar. En cuanto a la media, va a tener capas de músculo liso. Ahora sí ya tenemos una cantidad mayor de músculo liso, pero no es tan evidente como cuando estamos observando las arterias. Y la adventicia tiene más músculo a veces inclusive que la capa media. En la adventicia vamos a encontrar tejido conectivo, y generalmente es denso y regular, con presencia de vasos sanguíneos relativamente frecuentes y abundantes dependiendo del calibre, con nervios que también forman parte de la nerva vasorum. Recuérdense, los vasos se llaman vasa vasorum y los nervios se llaman nerva vasorum, y nos gusta en latín porque así diferenciamos de qué órgano estamos hablando. Y la forma en la que tienen, vamos a verla, se ve así. Si vemos con detalle, esta tiene las capas, digamos, diferentes que las demás que hemos visto. La íntima, que tiene los tres elementos, habíamos dicho endotelios, capa subendotelial y elástica interna, puede verse así, como relativamente homogénea y diferente de la capa de muscular o la media. Luego tenemos una porción de tejido conectivo que separa este músculo de la otra capa, y la adventicia con el músculo en longitudinal, que se puede ver haciendo bloques, ¿verdad? Podemos ver aquí el perimecio de cada uno de los haces. También en esta región vemos los vasos sanguíneos, y esto es parte de los vasos de los vasos. El corazón, podemos ver algunos elementos que son importantes. Recordemos que el corazón medio lo habíamos tratado antes cuando vimos músculo cardíaco, y vamos a encontrar que tiene los elementos internos como el endotelio. Lo único es que aquí dentro del corazón se va a llamar endocardio. Va a tener endotelio, una capa subendotelial de tejido conectivo denso regular y fibras elásticas. Puede ser regular o puede ser irregular. Puede tener algo de tejido conectivo laxo, pero en pequeñas cantidades, generalmente solo cercano al endotelio, formando la membrana basal. Y podemos tener una capa de tejido conectivo denso e irregular que puede llegar a tener o presentar las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, recordémonos que son las porciones del sistema de conducción del corazón. De ahí tenemos el miocardio. No vamos a hablar mucho del miocardio debido a que ya sabemos que el miocardio es músculo cardíaco, es la capa media o similar a la capa media, y lo que sí vamos a mencionar es que los elementos que están en el miocardio no solamente son músculo. Podemos encontrar también el esqueleto cardíaco, que se divide en porciones de tejido fibrocartilaginoso, o sea que es como una armazón rígida que hace que el corazón pueda no deformarse y resistir las presiones que está manejando. Generalmente vamos a encontrar este esqueleto cardíaco en el tabique central y los anillos que separan las válvulas de arriba y de abajo. En la región de los músculos papilares, que son las porciones de músculo que forman las líneas tendinosas que agarran las palpas, y la porción de las aurículas que forman la región que es glandular dentro del corazón. Secretan una hormona que se llama péptido auricular natriurético. Esta región se encuentra en las orejuelas principalmente, que son aquellas porciones como pellejitos que tiene el corazón que pareciera que no sirven para la contracción. Lo que hacen es directamente relacionar estas hormonas con el trabajo que tiene el corazón. Aquí, en esta foto, podemos observar el espesor del miocardio y ver cómo están los músculos papilares, ¿verdad? Las cuerdas tendinosas, y cómo se observan en esta región. Siempre recordando que el revestimiento de todos los elementos que vemos aquí es región endotelial y que forma parte del endocardio. O sea, cada una de estas también está revestida de endocardio. El tejido conectivo que tenemos presente hace que las rigideces y demás elementos nos permitan controlar el volumen de eyección.
En el corazón también tenemos la porción del tejido conectivo que está más externo, que es el epicardio. El epicardio está formado por células mesoteliales planas. Es una capa de epitelio, digámoslo así, que recubre toda esta región y forma la capa visceral. Recordemos que el corazón está envuelto en dos capas de células planas, y estas dos capas hacen un espacio lleno de líquido donde evitan la fricción con las demás paredes que están alrededor, para poder latir tranquilamente sin que se genere ni calor, ni fricción, ni que se estorben los elementos. El pericardio es la membrana que rodea el corazón, es tejido conectivo, denso, regular o irregular dependiendo del espesor que estemos hablando. También está revestido de células mesoteliales planas, pero forman la capa parietal, o sea, las paredes murales, y están deteniendo o protegiendo al corazón en su porción más externa. Para que pueda latir fácilmente entre ambas porciones de epitelio, tiene un líquido, y es el líquido pericárdico. Ese espacio que dejan entre las dos porciones se llama espacio pericárdico. Cuando se acumula más líquido del que debiera en esta región, el corazón no puede dilatarse de manera apropiada y puede ocasionar problemas serios. Aquí podemos ver en la región más interna del corazón algunos elementos, como esta región que sería la parte del endocardio, donde tenemos las regiones más claras con células de Purkinje. Y esto tiene mucha relación con lo que vemos aquí del sistema de conducción. El sistema de conducción está basado principalmente de estos elementos. El nodo senoauricular, que es una porción donde se recibe el impulso nervioso, es el marcapaso del corazón. El nodo auriculoventricular, que es el que disemina la información hacia el resto del corazón. El haz de His, que es la rama directa donde pasa por el ventrículo en la región central, y las fibras de Purkinje, que extienden el mensaje al resto del corazón para organizar los latidos. Eso ya creo lo vieron en anatomía y lo vimos antes. Solo nos queda hablar del endotelio. El endotelio es una capa de células interna que tiene función de revestimiento y también tiene una función endocrina. En esta función endocrina vamos a ver que produce elementos. Entre los elementos principales está la prostaciclina, el óxido nítrico, la endotelina y algunos otros como las selectinas. Los vasodilatadores que se están produciendo hacen que el músculo que está a nivel de las arterias y arteriolas pueda relajarse, y entonces baja la presión. Y los vasoconstrictores, que a final de cuentas lo que producen es aumento de presión, también tienen el mecanismo de aumentar el tono en la capa de músculo que está en la media. Estos otros elementos, como el control de angiogenina, la formación de colágeno de la lámina basal, la fibronectina y la laminina, que forman parte de la lámina basal, también mantienen la homeostasis de este tejido. Además de las porciones que eran directamente de tono vascular, tenemos elementos que ayudan para evitar el sangrado, o sea, que controlan la hemostasia. Al controlar la hemostasia vamos a ver que hay anticoagulantes que evitan que nosotros hagamos un síndrome de coagulación intravascular diseminada, como lo que puede producir parte del COVID cuando desencadena una tormenta ahí. Es mediado directamente por la prostaciclina, que también la elabora el endotelio. También tiene acciones coagulantes que ayudan a hacer que nuestra circulación, digamos, cuando se ve afectada por algún corte, desencadene procesos de coagulación. Entre estos tenemos el factor de von Willebrand, que si se recuerdan está entre los cuerpos de Weibel-Palade en el endotelio de las arterias elásticas, tal vez en algunas musculares, pero solamente los vasos mayores. También generan factor tisular y trombina como factores coagulantes. Y otros elementos que controlan el metabolismo
como la enzima convertidora de angiotensina, que sus abreviaturas son ECA, y pues sirve también para aumento de la presión arterial. Algunos medicamentos para controlar la presión se llaman inhibidores de la ECA, y estamos tan acostumbrados en el lenguaje médico a hablar de la ECA que no le decimos su nombre, que es enzima convertidora de angiotensina. Entonces, solo para que estén presentes de que tienen que saber el nombre. También ayuda a la degeneración de algunos lípidos, los degrada para que podamos evitar que formen trombos. Por supuesto, cuando pasa el límite que puede tolerar, entonces pues se generan trombos directamente, ¿verdad? También ayuda al mantenimiento e inactivación de algunos elementos como la serotonina, la adrenalina, que son elementos, se recuerdan que eran como neurotransmisores y que en sangre funcionan no solamente como hormonas, ¿verdad?, sino que también como un elemento muy importante para modulación del cuerpo. La bradicinina, las prostaglandinas y la trombina. De todas estas, la adrenalina está íntimamente relacionada con los odontólogos debido a que muchos de los anestésicos que se utilizan van a contener adrenalina, que ayuda a la contracción de algunas arteriolas y arterias pequeñas para evitar el sangrado. También modula las prostaglandinas, que son los elementos que generan el dolor y la fiebre, y también ayuda a regular la trombina, que es una de las proteínas que ayuda a la coagulación. Bueno, esas son las generalidades que podríamos hablar ahorita del sistema circulatorio.